Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Les damos la bienvenida a esta sesión del seminario. Les comparto que tenemos el gusto y el honor de contar con la presencia en el Presidium del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon. Del licenciado Efrén Rodríguez González, consejero adjunto de Legislación y Estudios Normativos. Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez, consejero adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso. Así como de la licenciada Claudia Luengas Escudero, consejera adjunta de Consulta y Estudios Constitucionales. Para dar inicio a la sesión, cedemos el uso de la palabra a la licenciada Claudia Luengas Escudero. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Sean ustedes muy bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de nuestro seminario Visión de Gobierno, Marco Constitucional y Nuevo Orden Jurídico Nacional, que el día de hoy cuenta con la ponencia magistral de nuestro secretario de Economía, el licenciado Marcelo Ebrard Casaubon. A nombre de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, de la Secretaría de Gobernación y la Coordinación General de Política y Gobierno de la Presidencia, que somos las instituciones que convocamos a este seminario, les agradecemos su presencia y su participación a esta sesión que hemos denominado Marco Jurídico para el Desarrollo Económico, en el marco de nuestro seminario. Como ustedes saben, este seminario es un esfuerzo para generar un espacio de diálogo, reflexión e intercambio de conocimientos y experiencias sobre el marco constitucional y el nuevo orden jurídico nacional que estamos planteando a partir de la visión de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Esta sesión, la que estamos participando el día de hoy, tiene como título Marco Jurídico para el Desarrollo Económico. Nuestro conferencista de lujo, gracias Marcelo, secretario, por participar, nos expondrá cómo se han implementado políticas integrales de innovación, diversificación e inclusión productiva y comercial, así como del estímulo a las inversiones nacionales y extranjeras, los programas y mecanismos que están orientados a contribuir a la transformación de la vida pública del país mediante el impulso de un crecimiento económico sostenido y de alto impacto a través de la innovación de los sectores económicos, tanto públicos como privados. Así como también conoceremos la diversificación de los mercados y productos de regiones y sectores económicos con el fin de que contribuyan a la distribución equitativa de la capacidad productiva generada entre todos los sectores sociales y regiones del país. Todo esto, como ya dijimos anteriormente, guiados por la visión de gobierno de nuestra presidenta. De esta gran tarea estratégica ha sido encargado el secretario Marcelo Ebrard Casaubon, de que antes de cederle el uso de la voz, haremos mención de su semblanza, para lo cual le pido al doctor Raúl Jiménez Vázquez que nos haga lectura de la misma. Adelante, Raúl. Con mucho gusto, muchas gracias, querida, reconocida consejera adjunta, maestra Claudia. Las instituciones convocantes a este seminario de alcance nacional, queremos agradecerle a usted, licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Economía, el tiempo que nos permite para conversar con esta importantísima comunidad de aprendizaje del gobierno federal. Sabemos que el señor secretario de Economía tiene múltiples compromisos nacionales e internacionales agendados y que nos brindó la oportunidad de estar aquí
con todos nosotros y nosotras. A continuación, conforme el programa de la sesión de la tarde de hoy, me permito leer la semblanza del señor secretario ponente en esta ocasión. El licenciado Marcelo Ebrard estudió Relaciones Internacionales en el Colegio de México. Cuenta con una especialidad en Administración Pública por la Escuela Nacional de Administración de Francia. En el ámbito profesional, Marcelo Ebrard tiene una brillante, espectacular trayectoria de más de 40 años en la administración pública, federal y local de la Ciudad de México. Tras el sismo trágico de 1985, jugó un papel clave en la reconstrucción de la Ciudad de México. Participó activamente y en forma bastante asertiva en el histórico programa de renovación de vivienda popular. Más tarde, en el año 1992, nuestro ponente magistral del día de hoy se desempeñó como secretario general de gobierno del entonces Distrito Federal. Más adelante, fungió como diputado federal en la 57 legislatura, donde destacó por su firme postura en contra del inconstitucional crimen del siglo conocido como Fobaproa. Del 2002 al 2004, Marcelo Ebrard se desempeñó como secretario de Seguridad Pública durante la administración del otrora jefe de gobierno, licenciado Andrés Manuel López Obrador. En ese lapso, modernizó la estrategia policial a través de la implementación de sistemas de mapeo delictivo y la creación de las unidades de protección ciudadana y la policía de barrio. Año 2006, Marcelo Ebrard fue electo jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. Durante su gestión, la inversión privada en desarrollos urbanos superó los 97,000 millones de pesos y con ello se consolidó una impresionante transformación en la infraestructura y la movilidad de nuestra ciudad capital. Supervisó la expansión del Metrobús, inaugurando en el año 2008 la línea 2 con 20 kilómetros y 37 estaciones. Además, lanzó el programa Ecobici, sistema pionero de bicicletas compartidas, que hacia el año 2011 ya contabilizaba más de 3 millones de viajes, 30,000 usuarios activos y un ahorro anual de aproximadamente 300 toneladas de dióxido de carbono. En términos de seguridad, nuestro conferencista magistral de hoy impulsó la instalación de cámaras de videovigilancia y la creación del sistema C5. Dicho sistema optimizó la capacidad de respuesta ante emergencias y delitos. Asimismo, reforzó la presencia policial con la incorporación de más de 13,000 policías capacitados. En el ámbito de los derechos civiles, hacia el 2007, Marcelo Ebrard lideró la despenalización del aborto, posicionando a la capital a la vanguardia en el tema crítico de derechos reproductivos.
Par de años más adelante, 2009, promovió la legalización del matrimonio igualitario, convirtiendo así a la Ciudad de México en la primera entidad de toda América Latina en reconocer este derecho fundamental. Por su administración inclusiva y progresista, fue galardonado en el 2010 como el mejor alcalde del mundo por la Fundación City Mayors, y en el 2012 fue nombrado presidente de la Red Global de Ciudades Seguras por la ONU Habitat. En diciembre del 2018 fue designado titular de la Cancillería por el presidente López Obrador. Durante su gestión, lideró la coordinación internacional ante la tragedia universal de la pandemia de COVID-19. Para ello, asertivamente gestionó la adquisición de vacunas, lo que permitió que el país fuera uno de los primeros en América Latina en recibir vacunas y de esta manera dar el inicio a la histórica campaña de vacunación masiva. Igualmente, gestionó la participación de México en el mecanismo COVAX, asegurando el acceso equitativo a las vacunas en foros multilaterales. Creó la iniciativa Juntos por la Salud, mediante la cual fortaleció la infraestructura hospitalaria del país, al incrementar en 85% la capacidad de ventilación gracias a la adquisición de aproximadamente 4.700 ventiladores mecánicos para pacientes del COVID y la distribución de un número aproximado de 1.5 millones de equipos de protección para el personal de salud. Igualmente, en el desempeño de esta responsabilidad, garantizó insumos esenciales, agua potable, alimentación y hospedaje en 619 hospitales de toda la República. En el ámbito bilateral, fue pieza clave en la implementación del TEMEC con Canadá y Estados Unidos, asegurando la estabilidad y la predictibilidad económica entre los tres países y dando curso a un esquema fortalecido de competitividad regional. Aunado a lo anterior, Marcelo Ebrard lideró acciones contra el tráfico de armas, interponiendo en el año 2021 una emblemática, histórica, inédita demanda contra fabricantes de armas en Estados Unidos. Ello con el objetivo estratégico de responsabilizar a las empresas por los flujos ilícitos de armamento que cruzan la frontera y agravan la inseguridad de nuestro país. Su liderazgo en foros internacionales consolidó la postura de México como un actor relevante en la lucha contra el tráfico de armas. Hoy en día, nuestro ponente magistral funge como secretario de Economía, distinción otorgada por nuestra gran presidenta, doctora Claudia Sheinbaum. Desde octubre de 2024, al frente de esta dependencia, Marcelo Ebrard ha enfrentado con firmeza la relación comercial con Estados Unidos. Tras el anuncio de nuevos aranceles, abrió un canal de negociación que permitió preservar el 86% del comercio bilateral México-Estados Unidos libre de tarifas. Y así se protegió más
de 10 millones de empleos en sectores estratégicos como el agroalimentario, el farmacéutico, el textil, el electrónico. En el caso del sector automotriz, logró que México quedara exento de la tarifa plena del 25% impuesta globalmente por Estados Unidos, asegurando de esta manera condiciones preferenciales que mitigaron el impacto y sostuvieron la importante competitividad de la industria nacional. Actualmente, al frente de la dependencia, continúa un proceso de diálogo con Washington para revertir los aranceles aplicados al acero y al aluminio, defendiendo con garra los intereses de ambas industrias y preservando el espíritu del TEMEC. En paralelo, ha impulsado el sello Hecho en México, que ya distingue a 623 empresas y 1,983 productos, con un potencial de impacto en más de 5 millones de unidades económicas. Su gestión también ha fortalecido la atracción de inversiones. En el primer trimestre de 2025, la inversión extranjera directa alcanzó un récord histórico de 21.373 millones de dólares. Al cierre de junio, el portafolio de proyectos suma 1.667 iniciativas con compromisos de erogaciones económicas por aproximadamente 272.732 millones de dólares. Finalmente, bajo el esquema de polos de desarrollo para el bienestar, se avanza en la instalación de 15 núcleos productivos regionales. El primero, en Tlaxcala, prevé una inversión de más de 500 millones de dólares y la creación de aproximadamente 5,000 empleos formales. Ejemplo, sin lugar a dudas, paradigma del modelo de desarrollo económico equilibrado que se impulsa desde la Presidencia de la República por la doctora Claudia Sheinbaum. Dicho lo anterior, es un honor, es un privilegio que esté con nosotros y le damos el uso de la palabra al señor secretario de Economía. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, muy agradecido que me hayan invitado. Gracias a todas, a todos. Sé que ustedes conforman las diferentes instituciones a cargo de la formulación de las leyes y su aplicación, y en lo que toca al Ejecutivo, interpretación. Bueno, déjenme compartir en primer lugar, porque puede ser muy largo lo que les tengo que decir, no se preocupen, no lo voy a hacer. Me dijeron que a las 6 ya tenemos que cerrar esto y tomar llamadas o preguntas de ustedes. Entonces no pretendo apabullarnos de cifras, de datos. Vámonos a lo sustantivo, ¿no? Bueno, primero, yo diría, la pregunta principal, ¿dónde está México? Porque esa es la pregunta que nos debemos hacer, sobre todo en el caso de nosotros, de la Secretaría de Economía, porque todos los días estamos en comunicación con otros países. Hoy vino Brasil, por ejemplo. Estuvo el vicepresidente de Brasil, toda la delegación, empresarios, etcétera. Entonces, lo que le digo yo a mis compañeras y compañeros es, tu punto de partida, ¿dónde está México? ¿Qué eres tú? ¿Qué representas? No como la fatalidad de haber nacido en un lugar, sino qué cosa es lo que tú representas. Y si tuvieras que elegir entre todos los países del mundo, asume que elegiste este. Y por lo tanto tienes que defenderlos y tener, la primera defensa es qué piensas tú de tu país. Porque he visto muchos funcionarios, o algunos, para no decir muchos, que tal vez no lo tienen tan claro cuando se los preguntas. Parece mentira.
Le dice, a ver, dime lo que sube y baja el elevador. ¿En dónde está México ahorita? Y ya, no supiste en qué estábamos. Entonces, el primer punto que hay que tener claro es el dato que acaba de dar a conocer el INEGI respecto a la reducción de la pobreza. Dato número 1. Fíjense bien lo que significa. O sea, somos el único país de América que logró reducir proporcionalmente, porque claro que hay países que tienen más población, pero que logró reducir la pobreza en ese número. Eso es maravilloso. 13 millones de mexicanas salieron de la pobreza en un corto periodo. Eso no había ocurrido. Eso significa que todas las medidas que se han tomado de aumentar los salarios, crear un sistema pensionario, de invertir en una serie de programas para favorecer a los que están en condición más desventajosa, está teniendo resultados. Si no tuviéramos estas cifras, no tendría sentido todo lo que hacemos. ¿Cuál sería el objetivo entonces? Entonces, el propósito principal, reducir la pobreza y garantizar el bienestar del país. Eso es la causa número 1, por eso lo pongo en primer lugar. Y esto es el resultado de muchas políticas. Es lo primero que yo les invito a que tengamos claro, porque antes no había sucedido. Quizá se podría hacer un paralelo con épocas ya quizá de un poquito menos de un siglo, pero es muy difícil hacerlo porque no lo contabilizaban. Entonces no hay manera de compararlo. Pero yo estoy casi convencido de que no había sucedido en un periodo tan corto un número tan alto. Para darles una idea, 13 millones de mexicanas y mexicanos son más que toda la población de México cuando nos independizamos. Más que la población de México cuando fue la Revolución Mexicana. Entonces, un país salió de la pobreza. Primer punto a tener en cuenta. Quiere decir que las políticas públicas no son neutras. Es decir, si tú mantienes el salario abajo del promedio internacional sobre pretexto de que vas a traer inversiones 38 años, es evidente que a todo aumento de productividad lo que hiciste fue concentrar el ingreso, porque el salario era muy bajo y las utilidades muy grandes. Entonces, no hay política pública neutra. Contradigo a muchos que a lo mejor lo vieron en su escuela que sí es neutra. No. La política pública tiene un objetivo y es el objetivo principalísimo para el caso de México. Bueno, segunda cosa que hay que tener en cuenta. Somos un país exitoso. No necesariamente tenemos esa idea. Pero ¿por qué digo que somos un país exitoso? Miren, cuando yo estaba estudiando, ya hace tiempo, nosotros éramos un país que teníamos como gran objetivo, dependíamos de la exportación de petróleo. Las hortalizas era lo que exportaba México. E importábamos todos los bienes manufacturados que se puedan imaginar. Refrigeradores, equipos de sonido, bueno, vehículos no se podía, estaba prohibido entonces. Pero éramos un país que tenía como sueño en mi generación que algún día fuéramos una potencia exportadora manufacturera, para no depender de los vaivenes de si te encontraste petróleo o no te encontraste petróleo, subió el precio del café o bajó el precio del café, y siempre estar a merced de lo que digan en Nueva York o en Londres. Bueno, se logró. Entonces, esta gráfica que tienen ahí, que pues es muy fría porque es una gráfica, solamente intenta mostrarles a ustedes que hoy por hoy México es el exportador número 1 al mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos. Hasta la fecha es el mercado más. Ya no tiene el peso que tuvo. Ahora hay otros competidores, pero sigue siendo el más grande. Entonces, en ese mercado, nuestra economía exporta a los Estados Unidos más que los demás. Esa joroba que ustedes ven naranja es China, y Japón es aquel que está como en color azul, y así sucesivamente cada color. Esto lo voy a dejar aquí para que quien quiera pueda tener copia de esto. No me interesa que se aprendan las cifras porque esas no importan, sino la tendencia. Entonces, si ustedes ven ahí, ya estoy violando mi promesa porque dije que no iba a abrumarlos de datos, pero conste que no es datos, son colores. Entonces,
digamos, aquí es cuando entra China a la Organización Mundial del Comercio. Organización Mundial del Comercio quiere decir que ya eres parte del orden comercial, puedes participar en todo el mundo. ¿Quién fue el promotor número 1 de que entrara China a la Organización Mundial del Comercio? ¿Quién me ayuda? ¿Qué país fue el promotor número 1 en el año 2001? Bueno, están muy chicos, están jóvenes. ¿Quién tiene menos de 40 años? ¿De qué? A ver, levanten su mano. Bueno, cumpliendo 40. Entonces, a lo mejor por eso, nada más recordar, los Estados Unidos de América fue el promotor número 1 de que entrara China a la Organización Mundial de Comercio, con el atractivo, el sueño de que los costos muy bajos de mano de obra iban a beneficiar a los Estados Unidos, porque no creo que lo hayan hecho por bonomía. Tengo la duda de que fuese así. Su objetivo era bajar los costos. Bueno, metieron a China y miren cómo creció China hasta 2018, que fue la primera administración del presidente Trump, y metió una serie de aranceles para contener ese crecimiento. México, en cambio, firmó su Tratado de Libre Comercio por aquí, estábamos aquí como casi sin movimiento, y luego pues muy gradualmente fue subiendo. Cuando entra China, bajamos, luego nos estancamos un ratito, y luego volvimos a subir paulatinamente hasta este punto en el que nos encontramos a esta fecha. Es decir, ha sido un crecimiento, si ustedes quieren, más pausado, pero consistente. Entonces, al día de hoy, decía yo, México tuvo éxito porque nosotros le exportamos a los Estados Unidos todo género de manufacturas y lo que ellos nos exportan es gas y, en segundo lugar, granos. Y nosotros les exportamos manufacturas de todo género, empezando por los vehículos, electrónica, etcétera, eléctricos. Entonces se cambió totalmente la relación entre los dos países. Les decía yo que cuando estaba yo estudiando exportábamos hortalizas y petróleo e importábamos todo lo demás. Entonces cambió por completo. Entonces México tuvo éxito. Esto se dice muy fácil, ¿eh? Pocos países en una generación logran eso. Y México lo ha logrado. Entonces, segunda cosa que tienen ustedes que tener en mente es, este es un país exitoso. Nos dicen, es que ustedes nos mandan muchos productos, tenemos déficit con ustedes y por eso les vamos a poner aranceles. ¿Tales por cuáles? ¿No? Es como si ustedes se van de compras. ¿Quién ha ido de compras últimamente? Digan la verdad. Están ahorrando. Haz de cuenta que te fuiste de compras y tienes que comprarte un traje nuevo y dices, bueno, te encontraste una tienda que tiene muy buenos trajes y dices, pues me voy a comprar de una vez 4, ¿no? Para no venir tantas veces. Y además está barato, ¿no? Te compras 4, te vas a tu casa feliz, llega la cuenta de la tarjeta de crédito al final del mes y tu esposa te dice, hay que demandar a esa marca que te vendió esa tienda. O tú mismo vas y le dices a profe, oiga, quiero cerrar la tienda porque me vendió mucho. Sería el argumento, ¿no? Entonces, somos un país exitoso y cuando nos dicen, tú tienes un superávit conmigo, bueno, es que tú lo compras. ¿Desde cuándo eso se penaliza? Pero en esencia quiere decir es que tus trajes son muy buenos, están a buen precio y por eso compré todos los que compré. Entonces lo que les quiero decir es, somos un país exitoso que nos ha ido bien y nos va a seguir yendo bien. No tiene por qué cambiar eso. Tercer punto a tener en cuenta. Bueno, no solo exportamos más, también somos el socio número 1. O sea, México es el principal cliente de Estados Unidos. El otro día le decía yo a un funcionario de Estados Unidos, pues tú me estás diciendo que el cliente siempre tiene la razón. Pero eso nada más lo estás usando de un lado, porque yo soy tu cliente número 1. Nadie te compra más productos de Estados Unidos que en México. Ahí están las cifras. Ahora, donde dice exportaciones y luego dice importaciones. En exportaciones
quiere decir lo que Estados Unidos nos exporta a nosotros. Entonces, como ustedes verán, pues nosotros somos el principal comprador de todo el mundo. Nadie le compra más que nosotros. Junto con Canadá, somos los dos, una diferencia muy menor. Entonces, les decía yo, pues si el cliente tiene siempre la razón, pues entonces tú vas a tener la razón un ratito y yo otro ratito también. No todo tú, ¿verdad? Como acostumbras. Bueno, entonces, somos el principal socio comercial de los Estados Unidos. O sea, sí le vendemos mucho, sí dependemos de que no nos pongan aranceles, pero ellos también dependen de nosotros. Esa es nuestra fuerza principal, por eso ustedes lo tienen que tener claro, porque a veces no lo tenemos claro. Depende de quién te interprete la realidad. Prendes la radio y todo el día, nos van a poner aranceles, nos van a poner de rodillas, vamos a tronar. Bueno, tiene un impacto. Pero también nosotros tenemos fuerza. Somos el cliente número uno. Imagínense que le pongamos arancel a todo lo que ellos nos venden. Sería un desastre para ellos también. Entonces, país exitoso y país que tiene fuerza. Por los datos. Por la economía. No estoy apelando a la cultura y la razón moral, que esa siempre la hemos tenido. Luego, el cuarto lugar, cuarto argumento. Se acaba de publicar el Atlas de la Complejidad Económica. No los voy a aburrir. Este Atlas es muy importante, lo genera la Universidad de Harvard. Nadie puede decir que esa universidad simpatice con nosotros. No hay manera de que digan que simpatice con la causa nuestra. Bueno, entonces publica su Atlas y dice, México subió 3 lugares de complejidad. ¿Qué quiere decir complejidad? Que tu economía es muy sofisticada. Eso quiere decir complejidad. Que tienes una serie de elementos que te hacen más complejo que otras economías. Por lo tanto, tú puedes producir cosas que otros no pueden. Y eso te hace más competitivo, más poderoso. Entonces, México subió y rebasó a Israel, a Italia y a Finlandia. Esto recién del año pasado, del último reporte, a este. Y estamos a un lugar de China. China es el lugar 16, nosotros somos el 17. Y el lugar 15, Estados Unidos. O sea, la distancia entre Estados Unidos y México no debería decir es China, no. Es un lugar. ¿Verdad? Entonces la distancia entre nosotros es un lugar. Parecía que también baja las 2 rayitas. Y eso dice tu universidad, no yo. ¿Qué tiene de importante esto, verdad? Bueno, pues muy sencillo, que ustedes se den cuenta del lugar que tenemos. No sé si alguien de ustedes ya sabía esto que estoy diciendo ahorita. Que rebasamos a Italia o a Finlandia. Y les hubiera yo pasado un papelito y les pregunto, oigan, ¿quién creen ustedes que es más complejo? ¿Israel, Finlandia, Italia o México? La mayoría me habrían dicho, pues Finlandia. Hasta yo que hubiera pensado eso. Y no, México lo rebasó. Entonces, si seguimos subiendo, si subimos un lugar, vamos a ser más complejidad que China. Y si subimos 2, a Estados Unidos vamos a decir, pues ya, apúrate, ¿no? Ya te estoy dejando atrás. Entonces se los puse porque este dato es un dato objetivo que dice en qué punto está la economía mexicana. México como país, complejidad de su economía. Y otra cosa que les quiero decir. México tiene en este momento, ¿cuántos creen? 5.3 millones de estudiantes de educación superior. Hombre, ¿cuánto darían tantos países por tener esos números proporcionalmente hablando? Es decir, si tú le dices a Japón, ¿te gustaría tener el equivalente a lo que yo tengo como país, como México? Hombre, sería su sueño. No tienen ya gente. Están envejecidos. Nosotros tenemos ahorita un país estudiando. Lo que hagamos, déjenme darles un dato. Tenemos una cobertura en primaria, en educación superior, 5.3 millones. Gran recurso, el recurso más grande del país. No les quise decir uranio, plata, oro. 5
1.300.000 talentos que tenemos en educación superior, porque por algo están ahí. Digo, pues llegar acuérdense cuando estabas en primaria que decías, ¿para cuándo voy a terminar de estudiar? Uy, hijito, sí se va a tardar, ¿no? Pero en años, es que te decía tu papá, no, pues te vas a tardar como 20 años, hijo. Entonces, se oye fácil, ¿no? Estudiar. ¿Quién de ustedes me puede decir si le costó mucho trabajo llegar a educación superior? ¿Todos estudiaron Derecho? A ver, levanten la mano, ¿quién estudió Derecho? ¿Y los que no estudiaron qué? Los que no levantaron manos, ¿no? ¿Qué? Es automático. Bueno. Entonces, ¿no nos costó trabajo llegar a educación superior? Del 1 al 100, como 90. Uno dijo como 110. Pasa. Entonces, 5.300.000 jóvenes estudiando en primaria. Está en educación superior. Ahora, en primaria, el 90% de los alumnos que tienen edad para ir a primaria va a las escuelas públicas. 90.1%. En Estados Unidos es el 90%, o sea, pero estamos por arriba de España. España tiene solo 68.2%. Guárdense el dato por si se les ofrece. Nunca sabe uno. Cuando te llega uno que te dice, no, España, así, nosotros tenemos más que tú. O me hablan. Espérame. ¿Cuál era el número? Entonces, estamos incluso por arriba de países como la India, en porcentaje o en proporción de la población que está en educación superior. Eso es importante tenerlo en mente porque además eso no solo es un recurso muy grande, el talento, la edad, eso no lo puedes modificar, lo tienes o no lo tienes, sino que lo que hagamos con las jóvenes y los jóvenes, lo que les podamos enseñar ahorita, si les acercamos inteligencia artificial, si les damos acceso a inglés en particular, programación y muchas otras cosas, pues entonces vamos a ser todavía más fuertes. O sea, esto nos puede permitir meterle turbo, por decirlo así. Pero esa posibilidad otros países la tienen, nosotros sí. Es el 5. El 6. ¿Quién me puede decir cuál es el país hispanoparlante más grande del mundo? ¿Quién dijo México? Digo fuerte, no te dé pena. Aplauso. O sea, nosotros somos el país hispanoparlante, que es una lengua que hablan más de 450 millones de personas del mundo. Somos el país hispanoparlante más grande en población y también vamos a ser de los primeros que tengan su propio lenguaje de inteligencia artificial que se va a presentar en el mes de noviembre. Esto es desarrollado por un mexicano nacido en León, Guanajuato. ¿Hay alguien de Guanajuato aquí? Entonces podemos hablar. Entonces, somos el país hispanoparlante más grande, nuestra economía es más grande que la de España y para muestra un botón tendremos nuestro lenguaje propio que se presenta en el mes de noviembre, el lenguaje mexicano de inteligencia artificial. Llevo 6. Si sigues con dudas, ahí te va la 7, ¿no? Porque hay gente que no, todo lo niega. Entonces la 7... Bueno, nos decían que el fentanilo, obvio la inseguridad que es muy grave, que es muy importante, pero lo cierto es que tanto, aquí traía yo fentanilo, me falta poner los homicidios, que ha habido una caída muy grande, pero solo les doy un dato. En 2024 las autoridades en Estados Unidos reportan que en su frontera sur se habían decomisado o asegurado 5.610 kilos de pastillas de fentanilo. En cambio, en 2025 solamente llevan 2.404 para el periodo. Quiere decir que tenemos una reducción del 57%. Entonces, algo está haciendo México que está teniendo ese resultado, porque ni modo que se dé solo, más allá de las declaraciones, ¿verdad? Ahí están los números, son de ellos, por eso no lo pueden discutir.
¿Nosotros qué les pedimos a cambio de esto? Que frenen el tráfico escandaloso de sus armas, que nos tienen inundados en toda la República Mexicana, de armas que ellos producen, ellos venden y sus gentes cruzan la frontera con ellas para venderlas de este lado. Es lo que estamos pidiendo. A ti te preocupa el fentanilo, pues a nosotros nos preocupan las armas, porque por eso tenemos la violencia. Claro, es un negocio muy grande, igual que este. Esto vale miles de millones de dólares. ¿Cuánto valen sus armas que nos mandan? Toda la República Mexicana parece pandemia eso. México asegura 25,000 armas al año. ¿Cuántas creen que aseguran ellos en su frontera? Pasando por sus aduanas. Un número, ¿quién me da un número? 1,000. O sea, llegan metralletas, pistolas por todos lados. Entonces, fui un día a Indonesia. No sé si alguien de ustedes conozca Indonesia. Está lejos, ¿eh? Te vas en avión, pasas Marte, Mercurio y luego sigue Indonesia. Llegas a Indonesia, bueno, llegué a Indonesia que son 10,000 islas. Es más, la primera pregunta que te haces es cómo puede ser un país, ¿verdad? Con tan diferente origen y miles de islas. Claro, unas más grandes. Pero para no hacer el cuento largo, le pregunté a la ministra, mi equivalente, muy capaz, por cierto, muy brillante, oye, ¿por qué ustedes son el país con menos homicidios del mundo? O sea, tienen menos homicidios en relación a su población que Japón, que ya es decir. Y me dijo, es muy fácil, aquí no hay armas, somos islas y hemos hecho todo lo humanamente posible o hasta lo imposible para que aquí no haya armas de fuego. Si las hubiese, seríamos un país violento. Lógico, ¿verdad? A mayor número de armas, pues más violencia. Bueno, entonces, somos un país que ha tenido o está teniendo éxito en lo que tiene que ver con seguridad. Si quieren, después les hago una explicación más adelante. Pero homicidios en nuestro país, ahora va. No quiere decir que ya se resolvió. Estamos teniendo éxito, eso es diferente. O sea, vas en buen camino. Vas a la baja los números, no al alza. Ok. El octavo punto que yo les pediría que tengan ustedes muy presente, yo he visto muchas conversaciones de nuestra presidenta con el presidente Trump. ¿Ustedes qué creen que sea el presidente Trump? ¿Fácil, regular o muy difícil? ¿Sería un examen de física, de química o de matemáticas avanzadas? Física cuántica integral. Es así de muerte súbita, de parte oral. Bueno, pues así es. Entonces, cuando la primera llamada con el presidente Trump, yo decía, no, pues esto va a estar bien difícil. Y bueno, ha habido en total 9 llamadas. Y ha logrado, primero la presidenta logró que no nos aplicaran el 25% porque dijo, en enero de este año, dijo el presidente Trump, les voy a aplicar 25% a todo lo que me venden porque sus trajes son muy buenos, están baratos y me gustan mucho. Consecuentemente, le voy a subir el precio 25%. La presidenta habló con él y al final llegamos al acuerdo de que no, que todo lo que cumple el Tratado de Libre Comercio de los dos países no pague ese 25%. Bueno, después le puso el 25% a los coches. Entonces hubo que negociar un sistema de descuento. Quiere decir, pues ni modo que le cobres una arancel a un vehículo. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cuál creen ustedes que es el vehículo que más importamos en los Estados Unidos? Importamos a Estados Unidos. ¿Quién me puede decir qué vehículo se les ocurre que importamos más del norte? Digan así. No, la Ram la exportamos. Ni nos gustan. ¿Quién dijo Toyota? Pues eres un economista, tú. El vehículo que más importamos es Toyota. ¿Y saben qué componente, qué porcentaje tiene de componentes de los Estados Unidos? Dice Made in USA porque se acaba ahí. O sea, llega todo ya prearmado como un kit. Le ponen todas las piezas finales y al final le ponen Made in USA.
y nos lo mandan como producto americano, pero todo el instructivo viene en japonés, ¿no? Entonces, lo que nos exportan es, número uno, Toyota. Lo que nosotros les exportamos, nuestros vehículos, que se hacen aquí, tienen una integración de partes de los Estados Unidos en promedio del 38 al 45%. Es decir, los vehículos hechos en México tienen más partes de Estados Unidos que los vehículos ensamblados en Estados Unidos que nos mandan para acá. Imagínense. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que la presidenta logró? Que se haga un proceso de descuento en donde dices, bueno, como tú aplicas el 40% de partes de Estados Unidos, te descuento el 40% del arancel. Y entonces pagas, pues nada más prácticamente casi la mitad, no el 25%. Y si no, imagínense el golpazo. Y eso fue producto de una de las llamadas que hizo. Entonces ya en la última llamada, yo vi que nuestra presidenta tiene sentido del humor, cambia las cosas, cuando se va a poner muy difícil, ya sabes, dice, sí, con esto sí nos van. Es de, haz de cuenta con ¿a quién le gusta el fútbol? No les dé pena. ¿Ves? Nos está viendo aquí en la Contraloría. Función pública, anda por ahí. Pero no horas de trabajo, son el fin de semana, ¿no? Bueno, hazte de cuenta que en esas llamadas ves como que de repente nos vuelan el balón a media cancha y se te van tres delanteros y dices, no, esto. Y la libramos, sale un soportero y la ataja el balón, ¿no? Bueno, entonces, así ha sido esas llamadas. Eso es un gran recurso lo que les estoy diciendo. Porque si no lo tuviésemos, otros países les ha ido como en feria. No logran absolutamente nada, les imponen más, entonces es un recurso muy grande. Entonces tenemos la primera mujer presidenta de México. Estados Unidos nunca ha tenido una mujer. Vamos adelante de ellos en eso. Como en su tiempo en otras cosas. Muy capaz, sentido del humor, sabe manejar la relación con el presidente Trump, sabe decir que no. Y eso es un recurso muy grande también que no tienen otros países. No estoy siendo adulador, porque nunca he sido. ¿Qué voy a ganar yo con eso? Se los digo porque es lo que he visto. Si no, no se los diré. Llevamos 9 llamadas. Y vamos a procurar que la 10ª llamada pues todavía sea mejor, ¿no? Entonces, esa es la razón número 8 para ubicar dónde está en nuestro país. ¿Qué tenemos? La 9, bueno, va a haber una relocalización geopolítica. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia de lo que llamamos nearshoring, o sea, relocalización, y relocalización geopolítica? Bueno, os doy una pista, ¿no? La relocalización hasta hace 2 años era fuerzas del mercado. Si tú querías irte a México porque era más barato o te querías ir a Estados Unidos, en fin, moverte de un país a otro. No estabas obligado. Hoy la geopolítica es, te voy a cobrar un arancel por el país en el que produzcas. Es decir, para tú poder entrar a mi mercado, te voy a cobrar un arancel no por el producto que hagas, sino por el país en el que lo ensamblaste o terminaste. Entonces, si eres Vietnam, 20. Pero si eres Indonesia, 19. Pero si eres Unión Europea, 15 menos farmacéutica y automóviles. Porque eso sí compiten conmigo, entonces te voy a poner más. Y así sucesivamente. Entonces, en ese sistema, es evidente que te estoy obligando a mover tu producción. Es a fuerza. Si yo te digo, te voy a cobrar el 50%, pues estás fuera del mercado. ¿Quién va a poder con esos aranceles? Me dices, un vehículo de origen chino en Estados Unidos tiene que pagar 100% de arancel. Pues nadie los compra, ¿no? No tiene caso. Y así sucesivamente. Entonces, va a haber una relocalización geopolítica. Muy bien. ¿Hacia dónde? ¿Qué es lo que querrá Estados Unidos? Pues que el mayor porcentaje se vaya a Estados Unidos. O sea, relocalizo ¿de dónde? Pues de Asia en general y de otros países. ¿A dónde quiero que se vaya?
a Estados Unidos. Perfecto. Pero cuando dices se va a ir a Estados Unidos, hay cosas que te van a salir muy caras en Estados Unidos. Voy a poner un ejemplo para explicar. Estados Unidos es dependiente 90%, nosotros también, ¿eh? No digan mucho, pero somos dependientes de la base de todos los medicamentos que se llaman APIs. No los producimos todavía. Apenas ahí vamos. La otra vez en la mañanera expusimos ahí con el doctor Kerry Zenovich unas inversiones para eso. México va a empezar a producir APIs, porque no podemos depender de nadie para eso. El día que te digan no te mando, no podemos hacer ningún medicamento. Entonces mejor vamos a empezarlos a hacer. Bueno, el total de lo que importan de Asia, más o menos, son más de 25,000 millones de dólares. Nada más que si te los llevas a Estados Unidos, el costo del medicamento que vas a tener al final va a ser 2.8 veces lo que estás pagando hoy, que lo hacen en China y en India. Porque todo lo que hacen en Estados Unidos es más caro. $32 la hora. ¿Cuánto te pagan a ti la hora? No tocarte. ¿A qué tipo de cambio, verdad? Bueno, $32 la hora. A la industria farmacéutica en general. Entonces, pues te vas a tener que pagar casi 3 veces más que lo que estás pagando. Entonces ahí viene la pregunta, ¿cómo le podemos hacer para producirlo en Norteamérica, pero que no cueste 3 veces, ¿verdad? Pues ahí nosotros levantamos la mano. Porque nosotros sí tenemos ventajas de productividad y no tenemos nuestros salarios al mismo nivel que ellos tienen. No se podría. $32 la hora es carísimo. Entonces, muchas cosas se van a relocalizar en favor de nuestro país. Por eso es un factor a favor nuestro. Por eso lo apunté aquí, el número 9. Ya voy a acabar. ¿Qué horas son? Ya me está pasando que ya acabes, dice. Bueno. 6:20. Bueno, entonces ya voy a acabar. Y el 10º, la otra cosa que tenemos que tener precisa, clara, es que México es un país cuna de talento e innovación. Ahora, lo hemos oído miles de veces, ¿es cierto o no? Siempre nos lo dicen, ¿verdad? Solo les voy a dar un dato. Nada más, pues sería como una anécdota que les quería yo comentar. Vino una vez a verme un alto funcionario del Oriente para decirme, oiga, secretario, queremos invitar a México para que haga una exposición de la civilización de América que más admiración le tenemos. Dije, hombre, ¿cómo no? ¿De qué están ustedes pensando? Me dice, queremos invitar a que haya una exposición muy grande de la civilización olmeca, que floreció más o menos el año 950 a.C., más o menos, 1000 años antes de Cristo. Le digo, ¿por qué los olmecas? Yo pensé que me ibas a decir los mayas u otras civilizaciones. Me dijo, los olmecas, porque desarrollaron una escritura compleja, sofisticada, 1000 años antes de Cristo. Los mayas fueron 250 años antes de Cristo. En segundo lugar, o sea, generaron escritura. Muy pocos pueblos tuvieron escritura. Es muy sofisticado. Tuvieron matemáticas. De hecho, ellos desarrollaron el concepto del cero. Que alguien dirá, oye, pero es un concepto, pues se nos hace habitual, pero es un gran concepto que organiza todo el pensamiento matemático. No es cualquiera. De hecho, hasta la fecha, el 0,1. Todos los algoritmos se hacen con el 0,1. Es una idea olmeca. Entonces, nosotros venimos de pueblos, de civilizaciones muy sofisticadas, que han tenido talento toda la historia. Les pongo otro caso. Publicamos en la Secretaría de Relaciones Exteriores un texto sobre la traslación de Venus. ¿A quién le gusta la astronomía? Híjole, no sé tan. Bueno, si ustedes observan el cielo,
de un momento dado que les dé un arrebato y digan, voy a ver el cielo. ¿Eh? Te hacen enojar o te tronaron ese día. Entonces, y te das cuenta, el sistema solar, de los planetas del sistema solar, al que vas a ver, si te tienes en suerte, vas a ver algo muy extraño con Venus, porque Venus hace un movimiento así como que se va hacia atrás y luego regresa. Y ese movimiento demuestra fehacientemente que el Sol es el centro del sistema solar. Entonces, los mayas hicieron una observación muy precisa de la traslación de Venus, casi 1000 años antes que Galileo Galilei. O sea, toda Europa occidental, que era lo más atrasado que había, tenían una idea equivocada sobre el orden universal del sistema solar, que los mayas ya habían desarrollado casi 1000 años antes. Cuando llega la conquista española les queman los códices, no tenemos muchos materiales de ellos. Pero con los que tenemos, pudimos rehacer la observación de la traslación de Venus. Y lo publicamos. ¿Esto por qué? Bueno, si los olmecas desarrollaron el principio de los algoritmos modernos, todo el sistema de algoritmos descansa sobre una idea olmeca que es 0 y el 1. Es el principio de toda la filosofía matemática. Y si los mayas llegaron a tener una previsión y una exactitud que no tiene el sistema ni lunar ni el sistema solar que usamos de calendario, o sea, nuestro sistema es incorrecto, por eso hay días 31. El de ellos no, el de ellos era exacto. La pregunta sería, pues entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿O por qué nos sentimos menos? ¿O por qué nos han convencido de que no podríamos hacer lo que nos propongamos? Todo eso pensé cuando me vino a ver aquel funcionario, para que hiciéramos la exposición, porque me lo dejó entrever que ellos así lo ven. Por supuesto que esa exposición ya lleva varios lugares en los que se ha hecho, también estuvo en París, en fin, es una cosa maravillosa. Concluyo. Estas 10 cosas que les acabo de decir es lo que nos dice dónde estamos, qué lugar tenemos, quiénes somos, qué éxitos estamos teniendo. Y entonces, si ustedes tienen ese sistema de pensamiento, entonces el poder de nuestro país va a crecer exponencialmente, porque todo está en las ideas. Todo lo grande en la historia de la humanidad proviene de una idea. El día que se nos ocurrió que teníamos que ser iguales, dice José María Morelos y Pavón, en Los Sentimientos de la Nación, que escribió Andrés Quintana Roo y Leona, o Leona y Andrés le ayudó. ¿Qué dice? ¿Por qué queremos ser independientes? Porque queremos ser iguales. ¿Por qué queremos ser independientes? Para que el fuerte no abuse del débil. Lo dice con muy nítidas palabras, ¿verdad? Ese era el sueño. Y por eso somos un país independiente. Imagínense, fue una sola idea. Un solo sentimiento nos trajo hasta donde estamos hoy. Si no, seríamos esclavos. Súbditos de otro país. Sometidos por completo. Somos un país independiente. Entonces, imagínense todo lo que podemos lograr. Entonces, México es eso. Entonces, eso es lo que me interesa que ustedes tengan presente. Todo lo demás es importante, pero no es decisivo. Lo que es decisivo es esto. Es lo que quiero yo transmitirles por la importancia de las funciones que ustedes tienen. Y porque ustedes son la próxima generación, son los que siguen. O sea, a ustedes les va a tocar esa antorcha. Ya desde ahorita. Entonces, bueno, pues les deseo lo mejor. Estamos a sus órdenes. Estamos en negociaciones complejas. Y bueno, ya que las terminemos, pues me vuelven a invitar y ya les digo cómo nos fue. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario Marcelo Ebrard, por su
por su exposición y por habernos ubicado nítida y claramente en dónde estamos parados, como país, como servidores públicos, en este momento, aquí y ahora. Pues, no, es que se me van las palabras por la emoción. Muchas gracias. Para continuar, como bien nos dice el secretario, cedemos el uso de la voz al doctor Raúl Jiménez Vázquez, nuestro consejero adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso, para que realice unos breves comentarios en relación con la ponencia, para después dar pauta a la ronda de preguntas y respuestas. Gracias, Raúl. Muchas gracias, consejera Claudia. Bueno, sin duda estoy yo siendo espejo fiel de un sentimiento colectivo que está flotando en el ambiente. Hemos escuchado una brillantísima conferencia del señor secretario Marcelo Ebrard, que abarcó la exposición clara, nítida, con tintes pedagógicos de 10 trascendentales líneas temáticas. Todas ellas, a no dudar, revisten un interés cualitativamente superior y ameritarían un comentario específico. Dada la trascendencia del tema y la cortedad del tiempo que se me asigna para este comentario breve, me voy a centrar única y exclusivamente en lo que yo considero que es el corazón duro, es decir, el ADN, el genoma de esta política transformadora. En los años 60, un gran autor de la revolucionaria Universidad de Berkeley, en California, Estados Unidos, escribió y difundió un libro maravilloso. Si no lo ha leído, la lectura es obligada. Y este libro se llama La estructura de las revoluciones científicas. Y el autor es el gran epistemólogo, sociólogo de la ciencia, Thomas Kuhn. Y en este libro nos puso de relieve que existe lo que él denominó paradigmas. Y los paradigmas son una forma de pensar e interactuar en la realidad y la comprensión del mundo que nos rodea en un tiempo y lugar determinados. La exposición del secretario Ebrard nos ha puesto de relieve en el punto que quiero yo compartir y comentar, que en México estamos viviendo una profunda transformación paradigmática en materia de procesos económicos. Ciertamente, como lo planteó el secretario Marcelo Ebrard, de un modelo económico sustentado en las visiones neoliberales, cuyo propósito fue la promoción de la acumulación de la riqueza en pocas manos y el empobrecimiento deliberado y generalizado de la población. Se ha dado un salto cuántico y una revolución paradigmática porque se ha pasado a un modelo humanista cuyo eje de rotación es la reducción de la pobreza, la promoción del bienestar de la población y la búsqueda de la felicidad para todos los mexicanos. Y esto no solamente es retórica. El dato que nos aportó al inicio de la conferencia nuestro brillante ponente de hoy es absolutamente irrebatible. México ha sentado precedente en el combate a la pobreza. México, en la administración anterior y con la administración presente, ha dado la nota a nivel internacional. 13 compatriotas nuestros han salido de la pobreza. Y esto evidencia que estamos en el camino correcto. Centro mi comentario únicamente en ese tenor específico. Muchas gracias. Pues agradecemos mucho su comentario, consejero Raúl Jiménez, y pues pasamos ahora a la ronda de preguntas, no sin antes mencionar que
Nos están siguiendo 1,213 personas vía remota y en sala tenemos a 350 personas escuchando esta conferencia. Pues gracias por su presencia y su participación una vez más. Y pues haremos las preguntas en grupos de 3, 2 y 3. Y para la primera ronda de preguntas daremos el uso de la voz al licenciado Efraín Rodríguez. Muchas gracias, señor secretario. Y tenemos una primera pregunta que hace Consuelo Ramírez. Ella indica cómo promueve la Secretaría las ventajas únicas de México en el exterior. Y posteriormente, Alice, de la Cámara de Diputados, pregunta cómo armonizar la negociación arancelaria en curso con la revisión del Tratado de Libre Comercio en el 2020. Sí, cómo no, muchas gracias. Consuelo, ¿cómo estás? Estás bien. Yo dije que me va a parar ahorita. Bueno, las ventajas comparativas de lo que estamos haciendo. Bueno, debo decir, estamos haciendo muchos foros. Desde luego, yo estoy viajando cada semana a los Estados Unidos. Nos está apoyando las relaciones exteriores, los consulados, nos están ayudando mucho. Ahora tenemos, precisamente esta semana, tuvimos 115 empresas de la costa este de Estados Unidos que tuvieron reunión con el gobierno de Estado de Quintana Roo, gobierno de Morelos y varias entidades federativas. Estamos al mismo tiempo también buscando a muchos, pues yo diría dirigentes de empresas que no conocen nuestro país. Cuando era el canciller, organizamos, exactamente, que me ayudó a hacer el evento, la organización, organizamos a los alcaldes, presidentes municipales. Y dije, ¿qué presidentes municipales, alcaldesas o alcaldes quieren acompañar a Estados Unidos para ir a presentar sus municipios? Para mi sorpresa, no fueron las ciudades más grandes, que tienen más trabajo en cuanto a su agenda. Fueron muchos municipios medianos, algunas capitales y también pequeños. Llegamos a la oficina del CEO titular de Netflix. Nos fuimos a Hollywood. Ya saltó, dice, vamos a Hollywood. Sí. Vámonos, me llevo mi cuadradito de tabla. Y ya llegamos allá. Fue muy amable la alcaldesa que nos visitó, etc. Y nos fuimos a dar la vuelta ahí a Netflix. Pedimos cita. Entonces, ya luego me contó el director de Netflix, que se llama Ted Sarandos, muy buen tipo, ¿no? Que estaba él ahí y oyó el murmullo de aquel grupo, ¿verdad? Y pues éramos un grupo grande. Y ya ves que discretos no son. Todo el mundo a platicar, ¿cómo te fue? Entonces ya estábamos ahí, oyó aquel murmullo y dijo, ¿qué pasa? No es mala sorpresa. Oye, ¿por qué? ¿Qué sucede? Es que es un grupo de alcaldes que lo vienen a ver. Sorprendido, es como que alcalde, yo nunca he tenido una lista de alcaldes. ¿De dónde vienen? Pues vienen, y le dieron el número, de alcaldesas y alcaldes de México que les quieren saludar. Todo cayó muy en gracia, fue una sorpresa. Desde luego que no nos iba a recibir. Cuando le dijeron que vienen de México, del municipio, de la Mixteca oaxaqueña, pues ni sabe nunca de venir a México. Bueno, no conocía qué era, de qué estaba hablando. Entonces fue muy cortés, en un momentito nos atendieron. Pasó el tiempo, lo invitamos a México y no sé si se fijaron ustedes, pero hace un poquito vino a dar una conferencia de 30 años en la mañanera y anunció una inversión de $1,000 millones en México. No sé si lo vieron. $1,000 millones. $1,000 millones, son 24,000 millones. O 20,000 millones. O 18,500 millones, depende de cómo se importa. Se nos mueve. Pero son $1,000 millones. Entonces le pregunté, ahora que estoy compitiendo también, estábamos compitiendo con otros países, evidentemente. Entonces, en la última vez que lo vi, le dije, ¿por qué te decidiste de venir a México y ponerle tanto empeño? Porque le ha puesto intereses. Y me dice, pues es que a mí nunca me habían ido a ver tantos alcaldes.
Me sacaron de balance y entonces ya me puse a preguntarle a mi hijo, oye, ¿y esto qué onda? ¿Quiénes son los cuates? Entonces, iban muchísimos de Oaxaca. Todo el mundo lo dejó de todo, ya sabes, mezcal. Yo creo que ustedes tienen mezcal de aquella. Todo el mundo le dejó de botella de mezcal. 1000 cosas que le llevaron, artesanías. Los de Guerrero le llevaron aquello que hacen en Malinala, etcétera, etcétera, etcétera. Y total, ya tenemos $1,000,000,000. Solo les doy este ejemplo de lo que estamos haciendo, porque hay que ir a eso. Ahora, vas a ver a 10, 8, a lo mejor no te reciben, tal vez uno por ahí te trate mal, pero con uno que te diga, me interesó tu país y voy, pues son $1,000,000,000. Acaban de venir los de Amazon. ¿Alguien de aquí es de Morelos? Híjole. Voy a Ciudad de México. Entonces, los invitamos a Morelos. Vino la plana mayor de Anderson. Y lo mismo, nunca he venido a Cuernavaca. Se quedaron impactados. Porque nosotros a veces no le damos mucho valor, pero lo que tenemos es increíble en nuestro país. Es decir, lo que tienes como la eterna primavera, las flores en Cuernavaca, es una cosa pues, que puedes ver en muy pocos lugares del mundo. Y se los digo porque he viajado a muchos países. Y me han dicho, ahora sí, te vamos a llevar a un lugar, vas a ver. Y yo digo, no, está mejor Cuernavaca. Aquí en la pantalla, tiene mejor clima. No sé para qué vine hasta acá. Entonces, a lo que voy es ese tipo de promociones que estamos haciendo, buscando. Invitamos a Richard Gere. ¿Quién lo conoce? Tampoco se acuerdan de su nombre. Está haciendo una inversión en Jalisco también. Estamos tratando también de hacer eventos relevantes internacionales. Ahora estamos teniendo un foro mundial sobre ciencia, tecnología e innovación que se hace en Japón cada año, se hace en Kioto. Van 1500. Entre empresas, científicos. La primera vez que me invitaron fue por allá en el año 2009. Me convenció mi equipo de ciencia y tecnología, tienes que ir hasta Kioto. Y en la mesita en la que estábamos, me veo muy bien en la cena. Una cena modesta, no crean que muy elegante ni nada. Llegó un señor, el clásico señor pedagoga, con todo el pelo así, 3 folders doblados. Se ve que se puso la chamarra que no era. Sí estaba haciendo frío y se llevó la de verano. Y ya se sentó el cuate, ¿no? En la mesa, llegó un poco tarde. Y le digo, bueno, ¿tú de dónde vienes? Y dice, no, vengo llegando de Francia. Y yo, ¿de veras? ¿Y tú qué haces? Me dice, no, yo con un alumno investigamos el VIH. Ellos ganaron el premio Nobel por haber ubicado que era un virus nuevo, el VIH cuando surgió. Lo hizo en el laboratorio de la escuela. Bueno, él me contó todo. Entonces, imagínense la calidad de la gente que era. Entonces, los invitamos para hacer oportunidades fuera del país, aquí en América, y se va a hacer en Cuernavaca, Morelos, por cierto, quien quiera asistir, es el 3, 4 y 5 de diciembre. No estaré en función pública. Son días laborales. Pero el que quiera ir también lo puede pedir por día de Zoom. Porque dijimos, bueno, si traemos a 1500 más todas las empresas que tienen innovación, pues evidentemente para México va a ser una muy buena promoción, más que lo que te pueda dar en un folleto. Otra, ¿cuántas gentes creen que nos están visitando en el? ¿Quién tiene la cifra? ¿Quién viene del turismo? ¿Tú? ¿Cuánto? Deja ahorita checo. Vamos a llegar a 50 millones, según las secretarías. Son los datos. Vamos a llegar a 50 millones. No es cierto. Exactamente. Entonces, ¿ustedes se imaginan lo que es 50 millones de personas visitando a nuestro país cada año? Pues esos son nuestros principales promotores de todo el mundo. Me recuerdo que una vez fui al Comité Olímpico allá en Lausana, Suiza, y pedimos una cita para ver si nos podíamos traer los Juegos Olímpicos a México. Entonces fui a ver al director del Comité Olímpico Internacional y salió una señora, pues más o menos de mi edad, española, pero muy efusiva, muy contenta.
nos van a recibir hasta afuera, cosa que en Suiza no hay caso, estaciones con coche. O sea, no existe la cortesía que nosotros sí tenemos. Bajó, si yo fue de lo más amable. Y total, en lo que esperábamos al señor del Comité Olímpico, le dije, oye, ¿y tú conoces México? Y dice, sí, yo quiero mucho a México. ¿Pero por qué? Dice, porque cuando, ya sabes, en estas vacaciones de verano que las mamás no saben qué hacer con los niños, ya no sé qué inventé y me llevaron mis dos hijos en mi cochecito a dar la vuelta y entonces en el camino, en la carreterita, íbamos a algún lugar cercano a Madrid. Les pregunté, bueno, ¿y ustedes qué sueño tienen para cuando sean grandes? ¿Cuál es su sueño? Entonces ya le contaron sus sueños, uno quería ser futbolista, la hija quería ser astronauta, en fin. Y al final le preguntaron a ella, ¿y tú cuál es tu sueño, man? Entonces dijo, me tardé como 15 minutos porque ya no tenía, yo nunca pensaba en mis sueños, ¿no? Eran los sueños de todos los demás. Pero ya al final dije, bueno, a mí me gustaría algún día nadar con los delfines. Ese sería mi sueño. Tenían sus hijos, su hija y su hijo, 10 años, 9 años. Me contó. Entonces me dijo, pasó el tiempo, se me olvidó. Sí. Y cuando cumplimos 25 o 30 años de casados, nuestros hijos nos regalaron un viaje a México, a Cancún, para nadar con los delfines. Entonces, el sueño que yo había tenido, con todas las privaciones y demás de mantener a la familia, pues cuando ibas a viajar fuera de tu país, ¿no? Sí. Ese sueño se le realizó en Cancún, vino a México y nadó con los delfines. Entonces yo amo a México por esa experiencia, porque es el país de mis sueños. Dije, te voy a copiar. ¿No? Porque me pareció muy bonito, muy conmovedor, ¿no? Pero ¿cuándo ibas tú a pensar que una persona de ese nivel que maneja todos los accesos, esto, lo otro, en fin, las agendas, vino a México, quién sabe cuándo, y llama a nuestro país y dejamos de bien, y nuestros delfines también? Dije, entonces tocaron delfines mexicanos, no eran gringos. Entonces, todas esas cosas estamos haciendo, las exposiciones que les acabo de decir. Por ejemplo, la exposición de los Olmecas en París tuvo la afluencia más importante del año 2022-23. Fue la más vista de la visitada. Tú dirás, oye, eso nos costó dinero. Sí, pero es la imagen de México. Si lo vale, está siempre. Te ganas el respeto. Entonces, todo eso estamos haciendo. Es una política que tiene que ver con la cultura, con el turismo, con la cercanía, con el ir a tocar puertas, el invitar a personalidades, y hay que seguirlo haciendo así. Por ejemplo, otra cosa que hicimos fue acordar con Estados Unidos participar en la misión Artemisa. ¿Quién me dice quién era Artemisa? Ya llevan el 4-0. La hermana de Apolo. Mitología griega, la hermana de Apolo. Porque la misión a la Luna fue el Apolo, ¿se acuerdan? En los años 60, cuando llegaron. Ahora van a regresar a la Luna, pero ahora va a ser mujer. Por eso se llama Artemis. Y van a ser astronautas, mujeres, los que van a conducir la nave. Bueno, resulta que el presidente López Obrador negoció con la entonces vicepresidenta Kamala Harris de que México va a invitar. Entonces invitaron a eso. Y México va a lanzar, vamos a llegar a la Luna con un robot desarrollado en la Universidad Nacional Autónoma de México que se llama la Colmena. Colmena se llama el proyecto. Es un nanorobot que puede con muy poca luz, tiene unas células fotovoltaicas de alto poder, que puede empezar a recorrer la superficie lunar y va clasificando las piedritas y manda la señal de tierra. Es una cosita así como una vez. Pero ya lo de la torre, no. Nanoestructuras, o sea, los compones algo ya no llega a nada. Va a llegar a la Luna el primer artefacto hecho en México, diseñado en México, en nuestra Universidad Nacional. Ahora que lleguen, va a ser como muy conmovedor, porque lo único que vamos a querer ver es el robot de nosotros. Se va a veritar aquí, que la Luna. Entonces, eso también trajo como consecuencia, ahora que son lanzamientos, se nos invitaron a lanzamientos, a los ensayos, porque tenemos que ensayar con ellos, trajo como consecuencia que mucho de esa industria
pues esté tocando la puerta que les interesa lo que estamos haciendo. No estábamos en la edad, ya estamos. Eso trae interés. Y yo diría que también la forma de que tengamos presidenta, primera mujer en historia de México, lo que además lo está haciendo muy bien y lo está manejando muy bien con Trump, tiene mucho respeto internacional. Y eso es otro recurso para el país. O sea, el prestigio de nuestro gobierno es alto fuera de México y respetan la figura de la secretaria. Y eso pues también es un gran activo, porque si no imaginas, hubo épocas en que pasábamos penas. Bueno, hasta vinieron a ofendernos aquí a Palacio Nacional. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, eso lo estamos haciendo y trabajando. Todo eso era para responder a Consuelo que anda por ahí. Es el tiempo para ver si se conecta. Bueno, Cámara de Diputados, tú preguntas. Me da gusto hablar. Aranceles, bueno, la intención en enero era llegar a fin de año, con menores costos posibles. Hoy estamos junto con Canadá en la mejor posición respecto a los demás países, por cuanto a tarifas y aranceles, mejor dicho. Y pues ya vamos a llegar al inicio de la negociación. Revisión de los 5 del tratado que empieza en el mes de enero. Pero ya es inminente la notice del USTR para empezar la dirección. Nosotros también vamos a empezar. Vamos a hacer los foros, de todo un proceso que se pone en marcha para ver qué ventajas tuvimos y qué desventajas tuvimos y qué proponer para lo que sí, porque no nada más lo que ellos digan. Es un tratado entre los países más Canadá. Entonces, pues así es como lo vamos a hacer. La idea era llegar a fin de año con tratados que ya llegamos, con tratados. En enero el riesgo es que no hubiera tratados. ¿Cómo va a haber un tratado si te ponen el 25% de arancel en todo? Entonces ya no hay tratado. Entonces ya se logró llegar y ahora vamos a iniciar la revisión. Les vamos a invitar a las negociaciones que se porten mal, los llevo a Washington para que me acompañen. Gracias. Bueno, secretario, sabemos que su tiempo es limitado. Se nos quedaron muchas preguntas en el tintero, pero se las haremos llegar y esperamos que las pueda contestar desde su oficina y nosotros las haremos llegar a través de la plataforma a las personas que las expresaron. Y pues, nuestro profundo agradecimiento por sus palabras, por compartir con nosotros todos los esfuerzos y todo el trabajo de la Secretaría de Economía para consolidar a México como lo que es, como un gran país y como una economía muy fuerte. Y pues les pido un fuerte aplauso para nuestro Se realiza la entrega de la pizza. Muy bien. Gracias a ustedes. Solicitamos también la participación del Presidium para tomar la